Muy buenas a todos, hoy les presentaré el tema descolonización después de la Segunda Guerra Mundial. La descolonización es el proceso mediante el cual una colonia consigue su independencia de un poder colonial. Se trata de un proceso opuesto al del colonialismo. La descolonización se produce mediante la independencia, la integración dentro de un poder administrativo o dentro de un estado, o mediante el establecimiento de un estatus de libre asociación. Después de la Segunda Guerra Mundial se vivió un proceso de descolonización en Asia. Este fue el primer continente en descolonizarse. Siguió dos modelos diferentes. En el Imperio Británico, India, Ceilán, Birmania y Malasia, por medio del diálogo y con distintos acuerdos. El modelo de descolonización británico fue poco conflictivo, ya que hubo negociaciones entre la metrópolis y las colonias a causa de una administración colonial indirecta con amplia autonomía. Francia no aceptó la proclamación de independencia de Viena. Esto provocó la guerra de descolonización en 1946, que permitió, con la derrota francesa y la firma de la paz con la Conferencia de Ginebra, se dividiera Vietnam en dos estados, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, apoyando en el norte al comunismo y en el sur a franceses y estadounidenses. En 1975, tras la guerra, con participación y fracaso de Estados Unidos, se unifica una sola República Socialista de Vietnam. La descolonización en África. Hay tres circunstancias las cuales proporcionaron en mayor parte la descolonización: el deseo de los pueblos indígenas a independizarse, la distracción europea por los asuntos mundiales y el resentimiento popular contra el racismo y la desigualdad. Debido a que se llevaba a cabo la Guerra Fría, los países europeos tenían cierto temor a que las colonias africanas se volvieran hacia el comunismo como una salida para obtener su independencia. Así que en muchas colonias se abrió la puerta para independizarse pacíficamente. Un punto importante en este proceso es el papel tan circunstancial de algunos líderes que, con la oportunidad de irse a estudiar al extranjero, obtuvieron una visión más amplia y contemporánea de lo que estaba pasando. A finales de la Segunda Guerra Mundial solo existían 4 estados independientes en África: Egipto, Etiopía, Liberia y Unión Sudafricana. 30 años más tarde no quedaba ni una sola colonia. El movimiento de los países no alineados. Las nuevas naciones africanas y asiáticas que iban surgiendo del proceso de descolonización trataron de defender intereses propios al margen de los dos bloques. Con este objetivo se celebró la Conferencia Afroasiática de Bandung en 1955, donde nació lo que se denominó el Movimiento de Países No Alineados. Se declaró en Belgrado el 1 al 6 de septiembre de 1961 con el fin de intercambiar puntos de vista sobre problemas internacionales con vista a contribuir más eficazmente a la paz y seguridad mundial y a la cooperación pacífica entre los pueblos. En la declaración se estipula lo siguiente: los jefes de Estado o gobierno de países no alineados, observando que existe crisis que lleva hacia un conflicto mundial en la transición de un viejo orden basado en el dominio de un nuevo basado en la cooperación entre las naciones, fundando en libertad, igualdad y justicia social para la promoción de la prosperidad. Que si se guía por estos principios, el periodo de transición y conflicto puede establecer una base de cooperación y humanidad entre las naciones. El imperialismo se está debilitando para este entonces. Los imperios coloniales y demás formas de operaciones extranjeras sobre los pueblos de Asia y África y América Latina están gradualmente desapareciendo de la escena de la historia. El movimiento de los países no alineados, tan grande como la ONU. Gracias a su gran número de participantes, el movimiento de países no alineados es el segundo organismo más grande del mundo, después de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Actualmente cuenta con 120 países miembros, 17 países observadores y 10 organizaciones observadoras. El movimiento está conformado por 53 países de África,
39 países de Asia, 26 países de América Latina y el Caribe y 2 países de Europa. Países del tercer mundo. El término se generalizó después de la Guerra Fría, cuando algunos países se calificaron a sí mismos como pertenecientes al tercer mundo, debido a que no estaban alineados ni con la OTAN ni con el Pacto de Varsovia. El término primermundista se refería a Estados Unidos y sus aliados en la Guerra Fría, mientras que el segundo mundo estaba formado por el bloque del Este, desapareciendo después en 1991. Países del tercer mundo creían que podían desarrollarse sin la influencia de los países comunistas y capitalistas, siguiendo su propio método sin caer bajo la influencia directa de estos. Después de la Segunda Guerra Mundial, los países del primer mundo y segundo mundo lucharon por expandir sus expectativas entre esferas de influencia al tercer mundo. Los servicios de inteligencia y militares de Estados Unidos y Unión Soviética trabajaron ambos secretamente intentando influir en los gobiernos del tercer mundo, con resultados varios, siendo Estados Unidos quien cayera perdiendo una parte de Vietnam, dando así a la primera gran derrota de Estados Unidos. Espero les haya gustado, suscríbanse, denle like y nos vemos a la próxima.